y vamos a empezar a ver. Entonces, la clase pasada ya empezamos a ver un ejercicio de balance macroscópico de materia. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda del ejercicio? No, creo que no. Bueno, yo no. Ok. Último, déjenme abro el archivo. Ok. También de momento no. No, no, sí. No, no. Déjenme nomás revisar algo de la evaluación. Ah, no, las tareas son el 40%, entonces procuren integrarlas. 40%. Mm, Pues ahí está. Ahora sí, continuamos. Pues no hay ninguna duda. Vamos a retomar. A ver, vamos a con L y no. L. Vamos a retomarlo. Estamos haciendo este problema. ¿Sale? Y en el problema, pues trabajábamos con un lodo compuesto por sulfato de bario, ácido sulfúrico y agua, ¿ah? El cual alimenta un tanque de lavado, al cual además se le agrega una solución, que es agua y ácido sulfúrico, y se le da agitación, de manera que los cúmulos de ácido que pudieran, de lodo, del sólido, de sulfato de bario que pudieran haberse generado, pues se rompen y de esa manera pues tenemos una solución más uniforme, ¿no? Tanto de tamaño de partícula como en composición química. En la composición química del líquido va a ser uniforme. Esta solución pasa a lo que es un tanque espesador. Y en el tanque espesador lo que deseas es dar una agitación muy, muy lenta. También tiene este tipo de agitación mecánica, pero mucho más grande y muy, muy lenta, de manera que no haga flotar o no arrastre las partículas más finas hacia lo que es la zona de líquido, ¿no? Porque lo que hace es asentar por gravedad las partículas que son más densas que el agua y entonces en la parte de abajo tenemos un lodo, mucho más, o un lodo espeso de sulfato de bario con un tamaño de partícula pues más controlada porque aquí lo
lo separamos en caso de que tuviera alguna aglomeración. Entonces vamos a tener un lodo que tiene sulfato de bario y agua y una fracción de sólidos, pues según el problema cercano al 50%. Aquí arriba el proceso no es perfecto, así que lo que pasa es que las partículas más finas, que por lo tanto tienen menos componente gravitacional de fuerza y son más fácilmente arrastradas por el líquido, flotan. Y estos finos se extraen en la solución decantada, que es una solución de ácido y agua que podríamos limpiar y recircular en nuestro circuito si quisiéramos, o la disponemos de alguna otra forma, ¿no? Que sea prudente. Pues básicamente ese es el problema. Y empezamos a resolverlo. Para eso estamos aplicando la metodología que comenzaba con perfectamente definir nuestro sistema que estamos estudiando, ¿ok? Entonces teníamos tres opciones de definición de sistema. En este caso nos quedamos con la segunda porque no tenemos ningún dato de esta corriente y no nos interesa para nuestro objetivo de cálculo. Entonces esta decidimos pues, no considerarlo, ¿no? Eh, Realizamos un esquema del proceso en donde se ve perfectamente las corrientes de entrada y de salida, las corrientes básicas, y pues tenemos los flujos, ¿no? Conocidos en estas dos corrientes, conocemos estas composiciones, eh, colocamos todos los datos conocidos y decidimos que lo mejor era hacer el balance en masa, ¿no? Dentro de este proceso, pues convertimos un poquito estas unidades del flujo y además comprendimos por qué los datos nos los dan de esta manera, ¿no? Hicimos un cálculo donde vimos cuál era la fracción real de cada componente y por qué lo dividíamos en sólidos y líquidos. Y terminamos la clase calculando los grados de libertad que tiene el problema y en este caso nos dio que los grados de libertad son cero por los datos que teníamos conocidos y además porque tenemos una relación especial en este caso y es que en esta corriente y por lo tanto en estas dos, al mezclarse lo que son los líquidos que entran con el lodo junto con la solución de lavado, se mezcla y el líquido obtiene una composición homogénea. Y esa composición se va a mantener aquí porque el proceso de separación es físico. Entonces no estamos haciendo ninguna reacción química, así que la composición que tiene la solución, pues va a ser la misma en estas dos corrientes, ya sea en esta o en esta de aquí abajo. Simplemente pues va a cambiar la cantidad de sólidos que tengamos en la misma, ¿ok? Y con esa relación, pues ya tendríamos grados de libertad igual a 0. ¿Hasta ahí alguna duda? Para terminar, nada más como de aclarar, los grados de libertad nada más es la suma de todos los componentes igual a uno, ¿no? Igual a 0, en este caso Ah, es igual a igual a cero. 0. Ok. En este caso nos da 0. Y que dé 0 es que tenemos el mismo número de ecuaciones que incógnitas tenemos del proceso. Si nos Ok. diera 1 o mayor que 0, significa que tenemos un exceso de incógnitas para las ecuaciones con las que contamos. Entonces tenemos grados de libertad positivos, necesitamos conocer más datos. Si tenemos grados de libertad negativos, significa que tenemos más información de la que necesitamos para resolver el problema. Entonces tenemos más ecuaciones que incógnitas en el sistema. En ese caso, lo que hay que hacer es revisar que toda la información que tengamos sea congruente. Entonces, si Ok. conocemos dos composiciones, pues revisamos que esas composiciones sí nos sumen uno, revisamos que no se esté generando ni perdiendo alguna cantidad de sustancia entre uno y otro, entre un dato y otro. Entonces ahí nada más revisamos, ¿no? Lo ideal Vale. es que nos dé 0, pero no siempre nos va a dar 0. Gracias, gracias. Si no, no hay de qué. Entonces terminamos, ¿no? Con los grados de libertad. Y lo que sigue es que tenemos que definir qué ecuaciones vamos a escribir y cómo las vamos y luego resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a escribir las ecuaciones de balance y vamos a resolverlas. Entonces las ecuaciones de balance para este problema en particular son tres independientes, como habíamos dicho aquí,
y una que es dependiente de las demás. Y esas tres ecuaciones vienen de que tenemos tres especies. En este caso, dividimos el balance en la parte líquida y en la parte sólida. Entonces, por ahí tenemos dentro del líquido dos ecuaciones y dentro del sólido una sola. Y además podemos hacer el balance general. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con el balance general. Entonces, tenemos cuatro ecuaciones que podemos escribir, pero solo tres son independientes. Y en principio solo tenemos tres incógnitas. Por lo tanto, podemos resolver nuestro problema. Entonces, partimos del balance general, el cual se hace sobre todas las corrientes que entren y salgan del proceso. Eso quiere decir que vamos a hacer el balance de la corriente como tal. Entonces, la corriente 1 o del lodo de sulfato de bario más la corriente 2 o la solución de lavado debe ser igual al flujo que tengamos en todas las salidas. Es decir, que va a ser igual a la suma de la solución decantada más el lodo lavado. Ese es el balance general, que todo lo que entre en el sistema tiene que salir. En este caso no tenemos acumulación. Si hubiera acumulación, podría haber por ahí algún detalle a considerar, pero no vamos a usar acumulación, ¿no? Entonces, en este caso, el proceso es físico. No vamos a tener términos fuente. Entonces, ahí los podemos omitir, ¿no? No va a haber términos fuente. Y la acumulación va a ser cero porque queremos que esté en estado estable. Entonces, mi balance general va a tener la forma entradas menos salidas igual a cero. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Pues flujos másicos, porque habíamos quedado que lo íbamos a resolver con masa, ¿no? Entonces vamos a tener flujos másicos de entrada y salida. Y ya habíamos quedado que la entrada va a ser el lodo de sulfato de bario, la otra entrada va a ser la solución de lavado. Esas dos van a ser positivas, son las entradas. O podemos llamarle 1 y 2, como teníamos ahí en la nomenclatura. Entonces cualquiera de las dos. Esas van a ser las entradas. De salidas tenemos la solución decantada y el lodo lavado, eh, que también le podemos llamar 3 o 4. Entonces cualquiera de las dos nomenclaturas se pueden usar, no tienen por qué usar las dos, simplemente con que sea una que ustedes entiendan. Entonces la suma de las dos entradas menos las dos salidas tiene que ser cero. Ese es el balance general. Todas las corrientes de entrada y todas las corrientes de salida. ¿Hasta aquí hay dudas? No, creo que no. ¿No? ¿Qué significaba el puntito en nuestra, en este símbolo? ¿Qué significaba el puntito sobre la M? En esta ecuación, ¿qué significa ese término? Mm, que estamos bueno, que estamos considerando un flujo. Que es un flujo y que es M es másico, ¿no? Ah, M El de masa. puntito es que va por unidad de tiempo. Entonces es un flujo másico. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Ahora, esta ecuación, pues hay datos que nosotros conocemos. Y justamente esos datos conocidos, pues, están en nuestro esquema. Entonces nos vamos aquí y decimos, bueno, necesitamos el flujo de este y el flujo de este, el flujo de este y el flujo de este. No conocemos estos dos, pero estos dos sí. Entonces yo sé que de lodo entran 1880 libras y de solución de lavado 2000 libras cada uno. Entonces la suma de estos dos en principio debería darme 3880 libras por hora, ¿no? Eso es lo que queremos decir con esa ecuación. Así que nos bajamos y ponemos los datos conocidos. ¿Vale? Entonces le pongo los datos conocidos, despejo un poquito y aquí tengo mi ecuación general de balance. Entonces el flujo de la solución decantada y del lodo lavado, la suma de los dos debe ser 3880 libras por hora, que eso cumpliría con la ley de conservación de la materia, ¿no? Todo lo que entra, tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, bueno, yo no. Ok. Otra ecuación que podemos resolver es la del sulfato de bario. Entonces, les decía que hay una ecuación general y una por cada componente. Entonces, el otro componente va a ser el sulfato de bario, que justamente es solo la parte sólida de nuestro sistema, ¿no? Así que la podemos considerar como tal.
Nuevamente, partimos de la ecuación general de balance, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. En este caso no hay ninguna reacción que me produzca sulfato de bario y no hay término de acumulación. Entonces simplemente entradas menos salidas van a ser igual a cero. ¿Cómo escribimos esa ecuación de balance? ¿Cómo van a ser las entradas y salidas? Pues van a ser flujos másicos, igual que aquí, pero van a ser de sulfato de bario. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos hacia arriba a nuestro esquema y ver dónde entra y dónde sale sulfato de bario. Entonces aquí primero, corriente 1, ¿hay sulfato de bario? Sí, ¿no? Sí está entrando sulfato de bario. Sí tenemos un sólido aquí. En la solución de lavado, ¿entra sulfato de bario? No. No, son puros líquidos. Y luego, en la solución decantada y en el lodo lavado, ¿hay sulfato de bario? En la decantada no, y en el lodo sí. Hay un poquito más en el lodo, pero en la decantada sí hay un poquito, los más finos. Entonces Ok. sí hay un poquillo. Vean que la fracción de sólido no es cero y Ah, el ok. único sólido es el sulfato de bario. Entonces sí hay sulfato de bario. ¿Sale? Vale. Entonces únicamente hay que considerar la corriente 1, la corriente 3 y la corriente 4. ¿Cuál sería una corriente de entrada? La uno y la 2. La uno y la 2. Y de esas dos, pues nada más nos interesa una. Y 3 y 4 son de salida, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso al momento de hacer nuestra ecuación. Entonces nos vamos abajo, vemos nuestra ecuación. Ujú. Y dice que entradas menos salidas va a ser igual a cero. Entrada, quedamos que era la corriente 1, ¿no? Que tiene sulfato de bario. Salidas que tienen sulfato de bario, está 3 y está 4. Entonces la corriente 1 menos la corriente 3 menos la corriente 4 debe ser igual a cero. El flujo másico de sulfato de bario en la corriente 1 menos el flujo másico de sulfato de bario en la corriente 3 menos el flujo másico de sulfato de bario en la corriente 4 tienen que ser igual a cero. Ahora, esto lo podemos descomponer como la fracción masa de sulfato de bario en la corriente 1 por el flujo másico de la corriente 1. ¿Ok? Entonces vean que este flujo másico de sulfato de bario lo podemos descomponer como la fracción de sulfato de bario en esa misma corriente por el flujo másico de esa corriente. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer con la de 3 y lo mismo con la de 4, ¿no? En 3 nos quedaría la fracción masa de sulfato de bario en la corriente 3 por el flujo másico de 3 y en 4 la fracción masa de sulfato de bario en la corriente 4 por el flujo másico de 4. Podemos hacer esa descomposición. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Se entiende todo? Sí, creo que, bueno, ya sí, ya. Ok. ¿Los demás seguro que entienden esta descomposición? Ok, vamos a ver el chat, ¿cómo estoy viendo? Parece que no hay dudas, ¿no? Déjenme, preparo por si acaso un archivo. Hoy es 23 de agosto del 23, ok. Ok, cualquier duda me dicen, ¿sale? Entonces, bueno, ¿por qué es esa descomposición?
Pues básicamente cuando estamos hablando de un flujo másico, estamos hablando de masa por unidad de tiempo, ¿no? Y cuando estamos hablando de una fracción masa, es la masa del componente entre la masa de la corriente. En este caso, si yo, en lugar de escribir el flujo másico, que sería la masa de sulfato de bario en 1 por unidad de tiempo, escribo la fracción masa por el flujo másico de la corriente, en realidad lo que estoy diciendo es la masa de sulfato de bario por unidad de masa de la corriente 1, que sería masa de lodo lavado, multiplicado por la masa de lodo de sulfato de bario. El 1 es el lodo del sulfato de bario. Es el inicial, ¿no? Lo que entra primero. Entonces, bueno, sería por unidad de masa de lodo de sulfato de bario por el flujo másico de 1, que sería masa de lodo de sulfato de bario por unidad de tiempo. Entonces aquí se eliminan las masas y entonces me quedaría lo mismo, ¿no? El flujo másico de sulfato de bario. ¿Por qué quiero descomponer? Porque arriba, si nos vamos para arriba, donde, si nos vamos aquí, en esta parte, vemos que no calculé realmente los flujos másicos de cada especie, sino que los dejé como implícitos, ¿no? Lo que sí conozco son las fracciones y conozco el flujo total de las corrientes. Entonces esa descomposición pues me va a permitir usar estos datos, que de otra manera pues no tendría dónde meterlos porque yo estaría trabajando con flujos como tal. Dicho eso, pues simplemente voy y copio los datos conocidos. Entonces yo conocía la fracción masa de sulfato de bario en la corriente 1, era 0.35, que era la fracción de sólidos. Como el único sólido es sulfato de bario, pues sigue siendo la misma. Conozco el flujo de la corriente 1, entonces esos dos datos que me pedían aquí, pues los sustituyo, ¿no? Entonces fracción y flujo. Luego de 3, conozco la composición porque sé cuántos sólidos tiene y el único sólido es sulfato de bario. Entonces en 3 sale 0.48 y en 4. No, al revés. En 3 sale 0.02 y en 4.48, pero van multiplicados todavía por el flujo másico de las corrientes, ¿sale? Y pues simplemente aquí multiplico para simplificar, despejo y vemos que tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Que sería el flujo másico de 3 y el flujo másico de 4. Y justamente aquí arriba del balance general yo tenía una ecuación con dos incógnitas, el flujo másico de 3 y el flujo másico de 4. Entonces ya podría yo realizar algo de trabajo por ahí. Ujú. Pero bueno, vamos a seguir con el procedimiento. ¿Hasta aquí alguna duda de esta parte? No, Ok. Entonces, bueno, continuamos con la siguiente especie de la que podemos hacer balance, que en este caso va a ser el agua. Nuevamente, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. No hay términos fuente porque nada produce o consume agua. No hay acumulación porque es estado estacionario. Y entonces entradas menos salidas va a ser igual a cero. Lo ideal, pues, es que volvamos a ver nuestro esquema. Ujú. Y veamos dónde entra agua y dónde sale agua. ¿En dónde entra agua en este problema? en el primero, Ok, ahí ya está entrando agua. en el segundo. También entra agua. ¿Dónde sale agua? Ay, mm, solo- bueno, no alcanzo a ver el 4, pero no sé si salga agua. Pero creo que no. Ok, ahí tenemos que ir entonces a conocer nuestro problema. Entonces nos vamos aquí arriba. Aquí entra agua, ácido y sulfato de bario. Y aquí entra agua y ácido. ¿Qué hay aquí adentro del tanque de lavado? La, pues ya
cuando está junto, podría decirse, mezclado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué especies tenemos? Mm, sulfato de bario con agua. Con agua y No me acuerdo del otro. Este. ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ujú. Ácido sulfúrico, agua y sulfato de bario. ¿Qué sale entonces? Tendría que salir, eh, pues sí, ¿no? No hay como reacción química, entonces tendría que salir los tres. Sale agua, ácido y Y ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. Aquí, ¿qué tenemos? Dice lodo. Pues sulfato de bario. Sulfato de bario, agua y ácido, ¿no? Porque no salió por ningún lado el agua y el ácido, no le hicimos nada. Entonces, Ok. en estas soluciones, ¿qué tendría que haber? No sabemos como exactitud. Bueno, el texto no lo dice, pero nosotros suponemos que hay ácido y agua. Hay agua, ácido y sulfato de bario. Porque el texto sí nos dice, ¿no? Que aquí hay poquitos sólidos y aquí hay muchos. Sí. Entonces, sí, por puro, por la física del sistema, como no hay nada que saque el agua ni el ácido, entonces va a haber agua y ácido en las dos corrientes, porque es una separación física. Lo único que estamos haciendo es como si tuviéramos una llave en T, estamos dividiendo el flujo en dos, pero la composición va a ser la misma, nada más lo estamos repartiendo, ¿ok? Ok. Sí. Entonces, ¿dónde sale agua? Ahora sí. Pues en el TREX. Ujú. Aquí sale agua, Sí. Y también ácido. también sale ácido, Y en el 4 también puede llegar a ver que haya agua. hay agua y hay ácido también, Ácido. ¿ok? Entonces, mi ecuación de balance para el agua va a ser, como entra en uno y entra en dos, pues tengo que poner el flujo másico de agua que entra en uno, más el flujo másico de agua que entra en dos. Y tengo que poner dónde sale. Y ya quedamos que, como es un proceso físico, va a salir en 3 y en 4. Entonces, el flujo másico de agua en 3 y el flujo másico de agua en 4 son salidas, son flujos de salida. Entonces, en todos lados tenemos agua. Ahora bien, yo aquí no conozco como tal las fracciones de agua, pero sí conozco cuánta agua hay en las partes líquidas, ¿no? Porque aquí en esta corriente pues tengo puro líquido, entonces esto pues lo podría colocar como el sulfato de bario en el líquido y el agua en el líquido. Como solo hay líquido, se mantiene la fracción, no va a cambiar. Y aquí pues tengo las fracciones en los líquidos, ¿no? Entonces eso pues lo conozco. Aquí no conozco la composición del líquido, pero si se acuerdan, la clase pasada les había explicado que teníamos una relación especial y la relación especial justamente viene de que aquí, como estamos mezclando agua, ácido, sulfato de bario, el líquido es miscible entre sí. Entonces va a ser una solución homogénea, el agua y el ácido. Y como aquí les digo, esto funciona como una llave, simplemente es una separación física, de un lado va a salir un flujo y del otro lado va a salir otro flujo. Yo voy a tener aquí el mismo líquido que el que tengo acá, porque el sólido no lo está afectando, no está haciendo reacción con él. Simplemente el líquido que lo moja, pues va a estar en menor proporción con respecto al sólido, dependiendo de dónde esté saliendo. Pero va a ser lo mismo, va a ser el mismo líquido. Entonces va a ser el mismo líquido aquí que el mismo líquido de acá. Entonces, en lugar de hacer el balance sobre el flujo de agua, pues puedo hacer el flujo de agua en la parte líquida. Que va aquí, ¿no? Entonces yo lo voy a escribir así. El flujo másico de agua en el líquido que entra en uno, más el flujo másico de agua en el líquido que entra en dos, que esto es puro líquido, menos el flujo másico de agua en el líquido que está en la corriente 3, menos el flujo másico de agua en el líquido que está en la corriente 4, es igual a cero. Y eso también lo puedo descomponer de esta manera, ¿no? Como la fracción masa de agua en el líquido que entra en uno, multiplicando la fracción masa del líquido que hay en uno por el flujo másico de uno.
Eso sería la descomposición, ¿no? Entonces, primero necesitas saber cuánta agua hay en el líquido que hay en esa corriente y luego cuánto líquido hay en esa corriente y luego cuánto entra de ese. Hago lo mismo para 2 y para 3 y para 4, ¿no? El flujo másico de agua en el líquido en 2 por la fracción masa del líquido en 2 por el flujo másico de 2. Luego la fracción de agua en el líquido en 3 por la fracción masa del líquido en 3 por el flujo másico de 3. Y luego tendría finalmente la fracción masa de agua en el líquido en 4 por la fracción de líquido en 4 por la masa del flujo másico de 4. Todo eso va a ser igual a cero. Y esta descomposición pues también está fundamentada en la definición de la fracción masa, ¿no? Yo aquí estoy considerando un flujo másico de agua en el líquido en 1. Entonces necesitaría la masa de agua en el líquido en 1 por unidad de tiempo. Y lo descompongo en fracciones masas y en flujo másico de la corriente total porque esto sería equivalente a tener el flujo, la masa de agua en el líquido en 1 entre la masa del líquido en 1. Entonces de ese líquido, ¿cuánto es agua? Lo multiplico por cuánto hay de líquido hay en 1 con respecto a la masa total de 1. Entonces, cuánto de la corriente 1 es líquido en realidad. Y finalmente termino con el flujo másico, que es la masa de la corriente entre tiempo, por unidad de tiempo. Entonces, si yo multiplico, pues al final me queda el flujo másico de agua en el líquido en 1 por unidad de tiempo, ¿no? Se van eliminando estos dos términos. Y entonces ahora sí me voy a ver qué datos conozco. Mm, Entonces vamos otra vez arriba. Y entonces veo los datos conocidos. Entonces, ¿qué conozco? Conozco estos dos flujos másicos, el de 1 y el de 2. Conozco la fracción de agua en el líquido, porque acuérdense que aquí es puro líquido, entonces este sería equivalente. Conozco la fracción de agua en el líquido y aquí no conozco. Entonces hay que ver ahí qué hacemos, ¿no? Pues me voy abajo. Lo que sí conozco ahí es la fracción de líquido, ¿no? Porque conozco la fracción de sólidos. Entonces aquí conozco la fracción de líquidos. ¿Cuál sería la fracción de líquidos en cada una? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo son esas mezclas? Am, pues serían mitades, creo, Mitades. ¿Por qué mitades? porque están entrando dos flujos de agua, bueno, de líquido, y Ujú. al final de cuentas tendría que salir otros dos, ¿no? Ok, sí, pero no es igual. Acuérdense aquí Mm. arriba. Aquí arriba en mi proceso. Vámonos otra vez a entenderlo, porque es la parte más importante. Tienen que ver cómo el proceso afecta lo que saben del mismo, ¿no? Entonces, a ver, yo aquí voy a meter un lodo, ujú, que proviene de que yo mezclé perfectamente un líquido con un lodo, ¿no? Que tenía unas partículas sólidas y entonces les dije que aquí sale pues una mezcla relativamente homogénea, ¿no? Vamos a decir que tiene la misma cantidad de sólidos suspendidos en todos lados
y que va a tener la misma composición del líquido. Cuando baja aquí, a pesar de que esto sea un divisor físico, no necesariamente el flujo de salida va a ser igual, porque puede ser que aquí salga un poquito más, aquí un poquito menos. Eso ya depende del tamaño de las entradas, depende de la misma gravedad, de la altura del líquido que tenga el espesador, es qué tanta fuerza reciben ambas salidas. Lo que sí sé es que el líquido va a ser el mismo. Ujú. Su cantidad no necesariamente es la misma en cada salida. Y la fracción de sólidos va a ser muy diferente en las dos. Mi mezcla es un sólido y un líquido. Ujú. Entonces, si yo conozco el flujo de sólidos, yo puedo conocer el flujo de líquidos, ya que la suma de la fracción del sólido más la fracción del líquido debe ser igual a 1, debe ser la unidad. Entonces, si aquí entra 0.02 de sólidos, ¿cuánto líquido debería salir? ¿Qué fracción de líquido debería yo tener? ¿Cuándo debe subir la suma de las fracciones masa de una corriente? El 100, ¿no? El 100, pero en fracción debería ser 1, ¿no? El cien Ah, por uno. ciento que es 1. Entonces aquí tengo 0.02 de sólidos. ¿Cuánto de líquidos tengo? El 20, no. No. 0.02, ¿a qué porcentaje corresponde? Al 2%, ¿no? 2%. Si tengo un 2% de sólidos y lo único que tengo es sólido y líquido, ¿cuánto es líquido? El 98%. El 98%, exactamente. Entonces la Ah, fracción de líquidos aquí es 0.98. ¿Ok? Siguiendo esa misma lógica, aquí, ¿cuál sería la fracción de líquido? serían 62, ¿no? 52, 52, Ah, sí, 52. 52. ¿Ok? Pero sí, 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 sí. Entonces, sí, sí, ¿están entendiendo? Sí, ya, Sí, Sí. ya guaché. ya. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, los demás dudas, algo que no les quede claro. ¿Todo bien? ¿Sí lo entienden? Ok. Entonces, de cualquier manera, si tienen dudas, pregunten. Es mejor que pregunten a que se queden con las dudas, porque ahorita lo que estamos haciendo, si ven, es aplicar lo que son los conceptos previos que ya deberían traer de sus otras asignaturas a lo que es un ejercicio. O sea, realmente pues no modificamos nada. Aquí estamos viendo nada más composición y un poquito de flujos, ¿no? De cantidad de conversiones, pero nada que no hayan conocido con anterioridad. Entonces, si tienen dudas de algún tipo, pues mejor externenlas, porque si no se van acumulando, ya después vienen los problemas, ¿no? Entonces, bueno, quedamos en que no conozco yo lo totalmente las composiciones como tal de agua y ácido sulfúrico, perdón, pero sí puedo conocer la parte líquida, ¿no? Por eso hice el balance de esta manera. Entonces, bueno, ¿qué datos conocemos? ¿Conozco la fracción de agua en el líquido en uno? Sí, la conozco.
porque es un dato que me dan y es 0.46. Conozco la fracción de líquido en 1, no la conocía, pero sé que el sólido es 0.35. Entonces el líquido es el restante, 0.65. ¿Ok? Y luego conozco el flujo másico, ese sí era un dato que me daban, 1880. Entonces de aquí conozco todo. De 2, conozco la fracción de líquido en el 2, sí lo conozco, 0.05. Sé que 2 solo tiene líquido, entonces la fracción de líquido en 2 va a ser 1, va a ser la unidad. Y el flujo, pues también lo conocía, era un dato que me daban, son 2000. Ahora, en tres no conozco el flujo másico de 3, no conozco cuánta agua tiene el líquido, pero sí sé cuánto líquido hay, 0.98, que es justo el que acabamos de calcular, ¿no? Y en 4, otra vez no conozco cuánta agua tiene, no conozco cuál es el flujo másico, pero sí conozco cuánto líquido hay en esa corriente, que es el 52%, el 0.52. Pues aquí pues simplemente multiplico estos tres, los sumo y paso estos dos del otro lado sumando, ¿no? Para obtener esta ecuación, que sería mi ecuación de balance para el agua. ¿Ok? Pues aquí les puse una notita justamente con lo que acabamos de ver, que la suma de las fracciones masa de los componentes va a ser igual a 1. Y si tenemos dos fases, pues la suma de los componentes de esas dos fases debe ser 1. Entonces, en este caso, el sólido y el líquido deberían sumarnos 1. ¿Sale? Eh, ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Ok. El último que nos falta hacer es el balance del ácido sulfúrico. ¿Ok? Va a tener una estructura muy similar al de la del agua, porque también nuevamente conocemos datos del líquido y no datos como del ácido, ¿no? Entonces, otra vez la ecuación de balance general, entradas menos salida más términos fuente igual a la acumulación. No hay términos fuente en este caso, no hay ninguna reacción que lo involucre, ni que lo consuma, ni que lo produzca, ni nada. No hay acumulación porque es estado estacionario, entradas menos salidas igual a cero. Igual que el agua, sabemos que entra tanto en el lodo como en la solución de lavado y sale tanto en el lodo de abajo como en la solución decantada. Entonces va a haber dos entradas, que es el flujo másico de ácido sulfúrico en 1, más el flujo másico de ácido sulfúrico en 2. Esas son las dos entradas. Y tenemos salidas tanto en la solución decantada como en el lodo ya lavado de ácido sulfúrico, ¿no? Flujo másico de ácido sulfúrico en 3, más el flujo másico de ácido sulfúrico en 4. Bueno, es un menos porque se suman, ¿no? Las dos salidas son negativas. Entonces va a ser igual a 0, ¿no? Otra vez lo descompongo como la fracción de ácido en el líquido en 1 por la fracción de líquido en 1 por el flujo másico de 1. Y así hago con las tres corrientes. Y meto los datos conocidos. Entonces, yo conocía la fracción de líquido de ácido en el líquido en 1, la conozco. Conozco cuánto líquido tiene porque ya lo calculé, que era el total es 1 entre sólido y líquido, y yo sé que había 35 de ácidos de sulfato de bario, que es el único sólido, entonces de líquido hay 0.65. Conozco el flujo. En el otro caso también conozco cuál es la composición de ácido en el líquido, que va a ser el 5%. Sé que la fracción es 1 porque es puro líquido la solución de lavado, y sé el flujo de la solución de lavado. En los otros casos, pues así como hice con el agua, pues aquí también pude calcular la fracción de líquido. No conozco cuánta agua tiene ese líquido, ni conozco cuál es el flujo. Y de este lado es 0.52, ¿no? Vean que aquí se respetan las mismas fracciones que teníamos en el caso del agua. Ah, bueno, sí, en el caso del agua se respetan estas mismas dos, que son las mismas que tenemos aquí abajo, ¿no? En el caso del ácido. Entonces ya una vez dicho esto, que de hecho aquí me equivoqué, les expliqué esta, pero era el 95% es ácido, el 5% es agua. O sea, es muy similar la ecuación. De hecho, los datos conocidos son muy similares. Simplemente pues aquí estamos balanceando el ácido. Entonces otra vez multiplico estos tres, los sumo, los paso acá de este lado sumando y estos dos los multiplico por -1 y entonces me quedan positivos, ¿no?
los tres términos y pues ya esta sería mi ecuación de balance para el ácido. Ujú. Y finalmente, pues hay que considerar la ecuación, la relación especial de este balance, ¿no? Que me dice que las fracciones de agua, tanto en 3 como en 4, van a ser iguales. Y eso implica que las del ácido en el líquido también van a ser iguales. ¿Y eso a qué venía? Pues viene de que, como les dije, el líquido que sale tanto de este lado como de este lado tiene la misma composición, entonces va a tener el mismo porcentaje de ácido y el mismo porcentaje de agua en ambas corrientes. Por lo tanto, pues van a salir igual, ¿sale? Entonces aplicamos esa relación y este, haciendo alguna, como este va a ser igual que este, el de 3 va a ser igual que el de 4, pues lo puedo, como decirlo, factorizar y entonces me va a quedar la fracción de agua en el líquido multiplicando por 0.98 la masa de 3 más 0.52 la masa de 4, igual a 662.12 libras de agua por hora, que son las que entran. Y la fracción de ácido sulfúrico en el líquido va a ser igual a 0.98 por el flujo másico de 3 más 0.52 por el flujo másico de 4, y eso en total me daría 2.559.88 libras de ácido por hora. Estas son las cantidades que entran, que calculamos a partir de los procesos. Entonces yo al final voy a terminar con 4 ecuaciones que tienen 4 incógnitas. ¿Mm? Tanto la fracción de agua, la fracción de ácido, el flujo másico de 3, que se repiten todas, y el flujo másico de 4. Tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Estas son mis ecuaciones de balance y tengo que resolverla. Pues una metodología por la que podrían partir, pues es simplemente despejar, ¿no? Vean que estas dos ecuaciones, pues, son 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces puedo resolverlas. Aquí lo que hice fue despejar el flujo másico de 3, sustituir el flujo másico de 3, que ahora es 3.880 menos el flujo másico de 4 en esta ecuación. Y entonces me queda 0.02 por ese flujo másico de 3 más 0.48 por el flujo másico de 4. Distribuyo y multiplico. Me queda esto, luego sumo términos semejantes. 0.46 igual a 658 menos 77.6. Y finalmente, pues simplemente divido estos 580.4 entre 0.46 para obtener el flujo másico de 4. Y ya con este flujo másico de 4 lo sustituyo en esta que está aquí para obtener el de 3, ¿no? 2618.26. Así ya tendría el flujo másico de 3 y flujo másico de 4. Ese valor lo sustituyo en estas dos ecuaciones, porque ya los conozco, el de 3 y el de 4. Y ya simplemente pues toca resolver, ¿no? ¿Cuál es el valor de la fracción? Que en este caso, pues simplemente sustituyendo los dos flujos mágicos, pues puedo obtener la fracción de agua. Y la fracción de ácido, pues se obtiene de manera similar. El chiste es que la suma de las dos, pues me dé 1, porque son los únicos dos componentes del líquido que sale en ambas corrientes. Y ya nada más para verificar, pues puedo terminar de llenar la tabla que había propuesto inicialmente, la tabla del balance. Pues tengo los flujos mágicos, tengo las fracciones. En este caso ya son las fracciones, multiplicando la fracción por la fracción del líquido. Y para comprobarlo, pues podemos usar la ecuación general de balance, que es que la suma de estos dos debe ser igual a la suma de estos dos, ¿no? Lo que es lo mismo, las dos entradas menos las dos salidas, tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, pues si me da 0, pues ya estaría, ¿no? ¿Dudas del problema? Creo que no. No, ninguna. No. Ok. Seguros, ninguna duda.
De la tarea tampoco, ninguna duda. No. ¿Queda claro cómo se obtienen estas fracciones? Sí, Sí. Ok. Entonces, si no hay dudas, no hay nada, pues nos vemos el sábado, muchachos, para ver otro problema. claro. Gracias. Sí. Nos vemos. Acuérdense de entregar su hoja de evaluación, de criterios de evaluación, y acuérdense eh, de, 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 mm, de hacer su tarea, tanto la de equipo como la de la plataforma de cursos. ¿Sale? Vale. Gracias. Vale. Nos vemos el sábado, muchachos, entonces. Muchas gracias, profe. Hasta luego, descanse. Hasta luego, igual.